Muy buenos días con todo. Nuestro tema del día de hoy es la hegemonía de Atenas. En el siglo V a.C., Atenas se convirtió en la polis más importante de la Helade gracias a su superioridad militar, comercial y también cultural. Esta época, el llamado periodo clásico, fue también, como hemos visto, la época de consolidación de la democracia de la mano de Pericles. Las guerras médicas, Atenas construyó a principios del siglo V a.C. una importante flota para defenderse de las amenazas de las persas, que habían consolidado un gran imperio en la llanura iraní. Impulsó también de un importante ejército llamado Óplitas, y los griegos lograron derrotar a las personas durante las llamadas guerras médicas en la batalla terrestre de Maratón y en la naval de Salamina. Tras su victoria ante las persas, Atenas creó la Liga de Delos. La liga estaba formada por varias polis aliadas que debían aportar una contribución anual para mantener el ejército de Óplitas, disculpen, y la flota. Lo recaudado se guardaba en la isla de Delos y era el conocido como Tesoro de Delos. En la plática, Atenas acabó controlando este tesoro e imponiendo a sus aliados unas condiciones cada vez más duras. Entonces, ¿qué entendemos con la hegemonía? Que se refiere al periodo de dominio político y también militar que Atenas sobre otras ciudades-estado, especialmente durante el siglo V, como indica en el libro, después de las guerras médicas. Este dominio se manifiesta a través de la Liga de Delos, una alianza que Atenas lideró y utilizó para expandir su influencia y poder. Sin embargo, esta hegemonía eventualmente llevó a conflictos con otras polis como Esparta, culminando en las guerras de Peloponeso y la pérdida de poder ateniense. El desarrollo de la hegemonía ateniense está en las guerras médicas. Tras las victorias sobre Persa, Atenas emergió como una potencia militar y política líder de Grecia. Otro desarrollo será la Liga de Delos, el dominio de marítimo, el esplendor cultural, la democracia ateniense, que aunque imperfecta alcanzó su máximo desarrollo con participación ciudadana y reformas políticas. Y el fin de hegemonía fue el descontento de otras polis, el creciente poder y dominio de Atenas generaron resentimiento y tensión con otras ciudades-estados, especialmente en Esparta. Y también estas guerras que enfrentaron a Atenas y Esparta marcaron el deslive de la pérdida de la homogénea ateniense. También tras la derrota de las guerras, Esparta perdió su poder y fue sometida por Atenas, perdió su poder y fue sometida por Esparta. Entonces, en fin de la supremacia, la hegemonía ateniense llegó a su fin, dando paso a un nuevo equilibrio de poder en Grecia. En resumen, Atenas es una ciudad rica en restos arqueológicos de extraordinaria importancia, de los cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis. Además de construcciones de la época clásica griega, se observan monumentos románticos, romanos y bizánticos, así como varias construcciones de modernos notables. ¿Cómo llegó a su fin la hegemonía de Atenas? Bueno, la guerra de Peloponeso terminó con la victoria de Esparta y sus aliados, pero marcó su fin en la hegemonía naval y la política ateniense en todo el Mediterráneo. La democracia en Atenas fue brevemente derrotado en el 411 a.C. Y lo que explica el origen de Atenas, que debe su nombre en Atenea, diosa protectora nacida en la cabeza de Zeus, cuya historia se confunde con la de la propia Grecia, y los primeros pobladores fueron distintas etnias
que se establecieron al lado de Peñasco, que se encontraban organizando los reinos. Y cómo terminó la hegemonía de Grecia, que Esparta es un momento de la historia de Grecia clásica que se extiende a partir de finales de la guerra de Peloponeso en 404 a.C. hasta la batalla de Leuctra del año 371 a.C. ¿Y cómo fue? Durante el siglo V, como le comentan en el libro. Entonces, ¿qué entendemos con el concepto de hegemonía? Que se refiere al predominio de un sistema compartido de ideas, valores y etnias dentro de una sociedad o comunidad durante un periodo histórico particular. En ese entonces, las mujeres de Atenas tenían un papel principal doméstico dedicado a la gestión del hogar y la crianza de los hijos, aunque también participaban en actividades religiosas y sociales. No tenían derecho político ni acceso a la esfera política, estando bajo la tutela de los hombres. Eso también vimos en la clase pasada, que las mujeres atenienses se encargaban de las tareas del hogar, como la gestión de la casa, la preparación de alimentos, la producción textil y el cuidado de los hijos. Su educación también se centraba en los labores domésticos. Entonces entendemos el concepto de la vida de las mujeres en Atenas, que estaba centrada en el hogar y en la familia. Tenían un papel muy limitado en la vida pública y sin acceso a derechos políticos o igualdad social. Aquí también tenemos la batalla de Salamina, que fue en el 480 a.C., se libró la batalla naval de Salamina, en la que los griegos derrotaron al numeroso ejército persa. Mientras se libraba la batalla naval en las Termopilas, 300 hoplitas espartanos se enfrentaron por tierra de las persas y se sacrificaron por ganar tiempo. Aquí, como vemos, tenemos el mapa de las guerras médicas. El área griega es el que está señalado de naranja, el imperio persa es el que está de verde, verde militar, y los ejes es el comercial griego. Aquí está muy bien detallado. Aquí, como vemos, tenemos también el Mar Negro, Grecia, Esparta, Atenas, y esto sería el mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué entendemos? Que en la batalla del Maratón también, en el 490 a.C., en la llanura del Maratón se enfrentaron los persas y un reducido ejército ateniense al mando de Milcíades, que sorprendentemente ganaron los atenienses, que iniciaron así una brillante época militar.